dio aquí cobijo para presentar esta actividad en comunidad y en familia. Estamos bien agradecidos. Luego del documental vamos a estar, este es el documental, el preludio, pero luego del documental vamos a hacer un recorrido que el compañero aquí Dumey, que también ha trabajado aquí grandemente en la comunidad, va a dar un recorrido breve por lo que es el bosque de Montechoca, ¿verdad? Y nos va a enseñar sus veredas y todo lo demás. Así que esto es un combo pack entre el documental y también un recorrido ecológico. Así que más que todo queremos resaltar el trabajo comunitario que se ha hecho aquí, y precisamente de eso se trata la iniciativa de Cineforo Radical, que es una iniciativa más que todo para llevar a cabo documentales, películas, para generar conciencia, pensamiento crítico y llevar a compartir con la comunidad y generar estas discusiones que hacen falta en lo que respecta a temas políticos, económicos, sociales y diferentes aspectos de lo que está pasando a nivel internacional, geopolíticamente y en la coyuntura que vivimos. Así que es bien importante eso. Y ¿por qué cogimos este documental Vieques, la isla de Vieques y su gente? Más que todo para recordar, ¿verdad?, que esa es la historia, ¿verdad?, de lucha en comunidad que se hizo, ¿verdad?, en la isla de Vieques, en Culebra y en la coyuntura que vivimos en la actualidad. Cómo tomar en cuenta lo que pasó y llevarlo a lo que estamos viviendo ahora, que se está recrudeciendo y hay un incremento del militarismo, ¿verdad?, que está pasando en ¿verdad?, los intereses imperialistas de una posible intervención a Venezuela, a nuestro país hermano. Nada, también queremos invitar a los compañeros que estaban dando un recorrido en el Montechoca, ¿verdad?, que van a tener su almuerzo, son bienvenidos a estar aquí para que compartan en el Cineforo, y que están bienvenidos también a participar y a ver. I don't think I have anything to do with Native American. I'm a secular myself. I want to be 51st State of the Union. This was one problem by American citizens. But I don't think the people of Matt Yellen and Matt Puckett or Marcus Vineyard would like to have part of their island used by the Navy for the naval strike, bombardment. Nobody likes that. All we want to do is do our job here and train the Navy so that they can do the job to protect you. Ha utilizado a Puerto Rico como un punto geoestratégico para tener el control, como los imperialistas siempre han visto, de mantener a América Latina como su patio trasero. En el proceso han utilizado a Puerto Rico como un terraplén militar. Entonces, por eso nosotros queremos Cineforo Radical. ¿Cuál es su meta y objetivo? Más que todo, llevar conciencia política, nacional, de clase e histórica, y utilizar estos documentales que están en nuestra historia para que no se olvide por qué fue que se sacó la Marina de Vieques y Culebra en esos momentos, porque ahora mismo estamos viendo un recrudecimiento del militarismo otra vez en Puerto Rico, y 22 años después de lo que pasó en Vieques, estamos en el mismo punto. Y por eso documentales como estos son importantes, su discusión y tener la conciencia histórica. Prohibido olvidar estos momentos, y esa es la iniciativa de Cineforo Radical. Esperemos que lo disfruten. Since 1941, the U.S. Navy has been using 2/3 of the island for its war games. This includes air, surface, and amphibious attacks. And increased funds to the Navy and the people who live on Vieques on the collision course. Y otra cosa que eso como consecuencia de la ley afecta a la estudiante, puedan aprovechar en el máximo
y esa misma fue la que nos vamos a un sitio que se llama Santa María de Vivir. Desde ese tiempo, yo no solo engañaba al pueblo de Dios, y engañaba al viejo de aquel, al viejo de este, que es el hermano mío y de todos mis iglesias, que habían ido a la isla. Se lo ofrecieron Villa y Castilla, pero nunca le dijeron al pueblo de Dios que ellos pensaban utilizar la isla para bombardeos. La tarea de la tarde es un ejemplo de la isla de Puerto Rico y de hecho, por este día de la isla, consideramos que es una de las cosas más bonitas que tenemos en la isla y que la debemos de preservar como tal. Y como la preservamos como un taíno, como se llama un taíno, y esa es la razón por la cual yo me he dedicado tanto a la tarea de esta lucha para evitar que se siga destruyendo la forma que está haciendo. Se ha dado el caso de que las escuelas han tenido que paralizar sus clases porque los aviones de la playa no estaban parando esa situación. Hay constancia de eso. Y podríamos ver un buen sobre la presencia de la marina y cómo afecta a la educación. No es una de los estudiantes de Diego cuando se gradúan que van a estudiar una profesión, no pueden regresar a Vieques a poner en práctica esa profesión porque la batalla de guerra en este momento impide que el pueblo de Vieques desarrolle otras alternativas para ocupar esos profesionales. Y además, la Marina ha hecho que la inmigración ha forzado a que los ingleses emigren y por lo tanto, en estos momentos la población es tan poca para que se multiplique un colegio. Si vamos a la raíz de eso, está en la definición de la Marina. El foro radical en el día de hoy tenemos que es muy pertinente, ¿verdad? Por la situación que está dando en Puerto Rico, porque aquí en Puerto Rico mucha gente cree que los militares se fueron. Aquí la Marina de Estados Unidos y el militarismo siempre se han mantenido aquí y se han mantenido haciendo práctica. Lo único que en los últimos meses se ha incrementado los ejercicios militares de ellos. Y por eso nosotros entendemos que este documental es tan pertinente en este momento histórico que vivimos. Y se lo hemos dedicado al compañero Ángel Rodríguez Cristóbal, que fue uno de los mártires de esta lucha. Y este martes 11 de noviembre se cumple año del asesinato de Ángel Rodríguez en la prisión de Tallahassee en la Florida. Quería decir algunas palabras, ¿verdad?, sobre Ángel Rodríguez, ya que yo tuve el honor y el privilegio de conocerlo y sé de la calidad de ser humano que fue Ángel Rodríguez. Una persona luchadora, una persona seria, dedicada a la lucha por la liberación de Puerto Rico. Hizo un trabajo espectacular en el pueblo de Ciales, trabajo histórico sobre la historia de Ciales, sobre el levantamiento de Ciales, y fue un destacado miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, perteneciente al buró político de esa organización. Nosotros no tenemos la más mínima duda que el asesinato de Ángel Rodríguez Cristóbal fue un operativo del imperialismo norteamericano, porque yo no entendí que Ángel Rodríguez Cristóbal iba a ser el sucesor de Juan Antonio Correa. De eso no tenemos la más mínima duda. Un hombre de gran compromiso, un hombre joven, muy preparado ideológicamente, vertical, pues entendían que no debía de vivir. Voy a leer algo sobre Ángel. Dice: Ángel Rodríguez Cristóbal, quien se destacó como valiente defensor del principio de la integridad nacional y la lucha de Vieques, como batalla por la independencia nacional de Puerto Rico. A esa lucha se unió no solo como puertorriqueño e independentista, sino también como convencido socialista, revolucionario en apoyo de los trabajadores del mar, los pescadores. Ángel Rodríguez Cristóbal, patriota revolucionario, defensor del pueblo trabajador, entró en el panteón de los
en pagar con su vida como socialista y prisionero de guerra por la defensa del Vieques. Por eso en el día de hoy honramos a Ángel Rodríguez Cristóbal. Ustedes pudieron palpar en el documental de la forma que Ángel Rodríguez se enfrentó a los marines en aquel momento, en esa lucha que dio nuestro pueblo. De hecho, de parte de esas luchas, de esas batallas, tenemos aquí también un compañero en el día de hoy que estuvo allí, estuvo presente, está en el video. Le pido que se ponga de pie al compañero Dionisio Pérez, que fue un destacado miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña y estuvo involucrado en todas esas luchas. Entiendo yo, hace entonces, acá, que no era un tribunal militar, sino que era un tribunal internacional, porque entonces le está quitando reconocimiento, porque está diciendo que es un tribunal militar, le está dando reconocimiento a Estados Unidos a jugar, en este caso a las Fuerzas Armadas. Quizá no se especificó que era un tribunal internacional, pero quiero saber si realmente los abogados estaban claros en ese momento, porque el documental deja esa confusión, ¿verdad? Un planteamiento contradictorio. No es un tribunal militar, es un tribunal internacional, lo que yo entiendo que era la posición de la Liga Socialista y la gran mayoría del movimiento revolucionario de Puerto Rico a la hora de juzgar a los prisioneros que se declararan prisioneros de guerra y algunos políticos también. Sí, yo creo que la declaración más importante aquí fue esa, que Ángel Rodríguez Cristóbal fue un combatiente y llegó a Vieques a pelear, y lo que ocurrió en ese momento, el 19 de noviembre, fue una lucha cuerpo a cuerpo entre dos partes opuestas, sin reconciliación ninguna, a no ser que fuese la lucha armada. Esa posición de Ángel, de declararse prisionero de guerra, como el compañero dice, yo le doy toda razón, debió haber sido extendida a un tribunal de La Haya, a un tribunal militar. Lo que convirtió a los otros prisioneros como rehenes y prisioneros también de guerra. La solución lo estamos viendo ahora con la situación de Israel y Palestina. Los palestinos lograron capturar rehenes y eso ha sido una lucha constante entre la liberación de rehenes por parte de Israel y la liberación de rehenes por Palestina. Esa lucha, a pesar de que era desigual de fuerza, porque la Marina no llegó con bombas de aire, llegó armada. Ese día, esa mañana, nosotros habíamos decidido hacer una protesta, íbamos a instalar casetas, como ya se había hecho antes. Pero había sido una decisión del grupo político de la Liga Socialista que íbamos a mantener constante con fuerza en el Vieques. Hay un testimonio de Carlos Zenón que a mí me gustaría repetirlo aquí, refiriéndose a Ángel Rodríguez Cristóbal. Carlos Zenón dice que una mañana muy temprano alguien le toca a la puerta de su casa, que estaba en unas escaleras de madera. Cuando abre la puerta, se encuentra con el compañero Ángel Rodríguez Cristóbal, con una bolsita de traza, una muda de ropa, un cepillo de dientes. Le toca, ¿qué vamos a hacer? Y Ángel fue allí a combatir. Ya Ángel había tenido una confrontación con los promarinas frente a los portones de la entrada. Y los promarinas pues lo habían tratado de intimidar y él cuenta que un tipo de intimidad con un machete, y él recogió dos piedras y le dijo: vente, vamos a pelear. Él, obviamente, el que tiene machete se fue, no peleó en ese momento. Cuando ocurren los hechos del 19, hubo un sector de los que allí estaban que había propuesto con un tipo de desobediencia civil que se iban a dejar arrestar. Pero la respuesta inmediata de Ángel fue que agarró una estaca y le metió el primer estacazo, porque era la única arma que tenía. Cuando uno se va a defender, lo primero
ahí, ¿verdad? Hay un proverbio chino que dice que una foto vale más que 1000 palabras, pero una película vale más que 1 millón de palabras. Bueno, la cosa fue que, si ustedes ven el video, todos se enfocaron en capturar a Ángel, porque ya lo tenían visto, porque ya sabían, ¿verdad?, el tipo de compromiso que tenía Ángel Rodríguez Cristóbal. Allí hay otros compañeros de la liga, estaba Lourdes, prisionera también, Carlos Noya, vigilante destacado de la liga, estaba Escalona, el compañero Escalona lo capturan, se lo llevan a la casa, pero él logra escaparse. Ágilmente buscó la manera y se escapó, o sea que no fue parte de la película. Estaba Juan Lebrón, un compañero muy querido de la Liga Socialista, muy querido por él, y muy querido también por la comunidad y por todos nosotros. Estaba ahí también. Y había otros sectores, estaba el Marco López que fue capturado. Y la cosa fue que entre cantazo y cantazo y la rasca que ustedes vieron y la foto de la captura de donde Isabelita que aparece en otra foto, eso conmovió al mundo porque había reporteros internacionales que fotografiaron y documentaron este hecho. Tan es así que mi hermana me cuenta que viviendo en el estado de la Florida, mi papá está de visita en esos mismos días. Cuando ella prende el televisor, pues ve la televisor y me reconoció. Y le dice a mi papá, Johnny, mira Johnny, pero si viene a Puerto Rico, ¿qué está pasando? Era que habían visto en el video. O sea, que ese video recorrió el mundo. Las palabras, como dijo el compañero de Arturo Parrilla Bonilla, fueron muy importantes. Porque eso de verdad le garantizó a los rehenes secuestrados, les garantizó un retorno que no hubiese sido posible si las fuerzas clandestinas hubiesen tomado acción y hubiesen hecho la justicia que nosotros esperábamos sobre el compañero Ángel Rodríguez Cristóbal. Contra que me quedé con la duda. O sea, yo no planteo que Ángel Rodríguez tenía esa posición. Yo lo que planteo es que el abogado da a entender que esa es la posición de Ángel. Y eso es lo que yo quiero que se aclare. Porque si la posición de Ángel era que tenía que ser enjuiciado y desde la liga por un tribunal internacional, el abogado no lo refleja así en el video. Y yo creo que eso es algo que se debe tener siempre presente, porque la gente puede no entender cuál era la posición histórica de la liga y Ángel en ese momento, y en cierta medida eso es contraproducente. De hecho, la declaración de la liga yo la tengo, porque salió publicada en el periódico Nuevo Día. Yo te puedo llegó una copia, porque ahí está todo el planteamiento, porque como él se declaró prisionero de guerra, o sea, fue una posición distinta a todos los demás que arrestaron, pero ahí está clara toda la situación de la posición que se asumió. Yo lo que planteo es que entonces cuando se presente el video, se debe aclarar cuál es verdaderamente la posición de él. Acuérdate que eso es un video y acuérdate que los abogados son muy legalistas, pero la Liga Socialista tenía bien claro lo que era la posición de prisioneros de guerra, porque cuando los compañeros de la FAN se declararon prisioneros de guerra, toda la asesoría que la dio fue Juan Antonio Correa. Por eso es que él hace el título tan importante donde dice conspiración sediciosa es delito imposible, y él plantea lo que es un prisionero de guerra, pero en la declaración que hizo la liga es extensa, es una página completa. Tuvieron que pagar un montón de dinero al Nuevo Día por el
comunicarlo. ¿Alguien más que quiera hacer comentario? Me parece que el video fue bien ilustrativo y nos pone en perspectiva de dónde o a dónde podríamos llegar si sigue la militarización de la manera en que la conduce el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que entender que la industria de la matanza de hombres se desarrolla y adquiere más importancia para el imperialismo o para los países imperialistas y su sistema capitalista en la medida en que se debilita la economía de los países capitalistas. Tanto Europa capitalista como Estados Unidos capitalista entraron en una recesión económica. Y la única forma que ellos podrían paliar un poco esta decadencia económica es reactivando la industria de la matanza de seres humanos. Por eso cuando vemos el incremento de la militarización en Puerto Rico, no podemos separar eso de lo que está pasando en Gaza, el genocidio contra el pueblo de Gaza. No podemos separarlo de lo que está pasando en Sudán, tratando de dividir el país para poder hacer los recursos naturales. No podemos olvidar, separarlo de lo que está pasando en el Sahara Occidental, ni en ninguna de las luchas, incluyendo Venezuela y las presiones sobre Cuba y Nicaragua. El imperialismo va a buscar por todos los medios de tratar de reconquistar su decadencia. Claro, sabemos que eso es imposible. Ellos ya no pueden negar que un país comunista como es China, aunque algunos por ahí dicen que es capitalista, pero no tiene un gobierno centralizado. El gobierno está basado en las decisiones de la mayoría del pueblo a través del Partido Comunista. Y los capitalistas no intervienen de ninguna manera en las decisiones del gobierno. Ellos se acogen a lo que decide el gobierno. Por eso llamamos un gobierno comunista. Pero ustedes no oyen a los gringos ni a nadie por ahí de los que critican a Venezuela o a Cuba o a Nicaragua o a Irán hablando mal de China, porque China le da en la cara al imperialismo con su sistema social y le da en la cara al capitalismo con su distribución de la riqueza. Digo esto porque la mayoría de nosotros vemos lo que sucede en Puerto Rico bien como algo insular, algo solamente de aquí, local, pero no, tiene una relevancia internacional, tiene una relevancia histórica, tiene una relevancia dialéctica de lo que está pasando en el mundo. Cuando pensemos en Puerto Rico, la militarización, la industria de la matanza de seres humanos, tenemos que darnos cuenta que ese es el camino que va a escoger el imperialismo para tratar de imponerse, y nosotros tenemos que buscar la manera de hacer el contrapeso. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Alguien más que quiera también expresar sobre el documental. Fue abierto. Bueno.